Hablan de plantón directamente en Moncloa por esa ausencia de Núñez de Feijóo y de boicot, pero ojo, porque dicen que le puede salir como un auto boicot, que Feijóo se boicotea a sí mismo, pero también a todos los votantes del Partido Popular, que les hace un boicot por esa falta de respeto institucional, que si alguien quiere ser presidente, que si quiere llegar aquí a la Moncloa, tiene que tener respeto por las altas instituciones del Estado. Por eso dicen fuentes de Moncloa que simplemente Núñez Feijóo, con esa ausencia en este acto, se retrata a sí mismo, y siguen con ese cierre de filas al fiscal general del Estado. Lo decía Pedro Sánchez cuando le preguntaba a Pepa Bueno en esa entrevista en Televisión Española. Siguen respaldando a García Ortiz, simplemente, decía el presidente, porque cree que es inocente. Joaquín Bosch, muy buenos días, magistrado. Hola Silvia, buenos días. Bueno, antes de nada, te voy a pedir una primera opinión sobre lo que nos acaba de contar Irma. Ya conocemos el contenido del discurso del fiscal general del Estado y sí parece que va a hacer una brevísima referencia a la situación en la que se encuentra. ¿Qué te parece? A mí me parece que el contexto, lamentablemente, está trasladando la batalla partidista, que es legítima absolutamente en otros ámbitos, pero se está trasladando a espacios fuertemente institucionales. Pensemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en su artículo 181 la presencia obligatoria del fiscal general para presentar esa memoria, pero desde hace décadas. Los fiscales generales del Estado presentan la memoria en España desde 1883, y estos actos de fuerte contenido simbólico lo que hacen es fortalecer la confianza en las instituciones, aportar solemnidad al espacio que representa el poder judicial, y de alguna manera escenificar que más allá del debate partidista hay unas instituciones que son de toda la sociedad, en la que están sus representantes, y que apartan de esa batalla partidista esos espacios institucionales. Claro, en ese contexto que se pretenda que el fiscal general no cumpla la ley, lo que marca la ley, lo que marca la tradición simbólica institucional desde hace muchísimas décadas, pues francamente creo que entre juristas esas precisiones son importantes, porque claro, las leyes están para cumplirse. Ninguna ley dice que el fiscal general tenga que dimitir, ni tampoco dice ninguna ley que el fiscal general no acuda a este acto de apertura del año judicial porque esté sometido a una investigación penal. En ese contexto, pues tendremos que ver qué matices aporta el fiscal general en su discurso y cómo se desenvuelve el acto, porque efectivamente, como se acaba de comentar en el programa, en el ámbito judicial, sobre todo desde la esfera más conservadora, hay muchos movimientos en las últimas horas y tendremos que ver el acto, cómo se desarrolla y si se concretan algunos amagos, ¿no?, de intentar deslucir o desgastar de alguna forma este acto solemne. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? A ver, es que yo parto de la premisa de que el señor García Ortiz tendría que haber dimitido, pero por reforzamiento de la propia institución de la Fiscalía General del Estado, por respeto a los miembros e integrantes del Ministerio Fiscal, que corrígeme si me equivoco, pero son muy mayoritarios en la opinión de que por el bien de la Fiscalía General del Estado, pues tendría que haber dado un paso al lado, por respeto a la institución. Oye, y luego si el Tribunal Supremo, que está abocado al banquillo de los acusados, el Tribunal Supremo, comparten además sala, el Fiscal General del Estado comparte sala hoy con quien le va a investigar. Estrado, ni más ni menos, no solo sala, estrado con quienes le tienen que investigar, ¿no? Yo creo que esta anomalía es tremenda, creo que es una falta de respeto al Poder Judicial, y hablábamos antes de la bronca política, pero es que la bronca política viene precedida de un hecho histórico que contaba muy bien la compañera, y es que por primera vez en la historia el fiscal general está imputado y está abocado al banquillo de los acusados. Y todo esto provoca una imagen que a mí me parece que no es buena para el sistema y no es buena para las instituciones, y es que el Poder Judicial se presenta completamente roto, fracturado, con críticas sotoboche algunas y otras públicas, con una situación insostenible, a lo que se añade además las críticas del Gobierno a determinados jueces. Bueno, pues yo ahora, a partir de ahí, que la ley dice que si el fiscal general del Estado dice que se mantiene, que es su decisión, ¿no?, que voy a estar, que la ley dice que tiene que estar ahí, por supuesto, que yo creo que el rey don Felipe, por supuesto, tenía que estar también en la apertura del año judicial y está en su papel como jefe del Estado y tendrá que estar como el fiscal general del Estado, por supuesto, solo faltaba, ¿no?, que además se abren debates, no, hombre, el rey está donde tiene que estar, si
el fiscal general no dimite, tiene que acudir a la apertura del año judicial, y lo que vamos a ver hoy pues es un Poder Judicial en unas circunstancias muy complicadas, roto, con divisiones. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, a mí no me gusta la imagen que hoy vamos a ver en el Supremo. A mí, cuando te escucho hablar, Pablo, claro, pues es que la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Primero fue el conflicto judicial y luego, por tanto, el conflicto político. Primero fue el conflicto político que llevó a un conflicto judicial, y yo creo que en realidad lo que pasa es que es todo lo mismo. No hay, a mi juicio, separación entre la cuestión judicial y la cuestión política en este caso. Y la prueba más clara la estamos viendo justo hoy. Justo hoy, en esta apertura del año judicial y en todo lo que hemos ido viendo además en los últimos meses, y en la forma en que desde las derechas, no solo políticas, mediáticas, económicas, judiciales, han decidido conformar un gran partido que tiene un objetivo. Político. Y lo estamos viendo. Yo sé que esto puede ser muy incómodo, pero esto hay que decirlo. En un país donde hemos visto una cantidad de procesos judiciales abiertos, sin pruebas, que luego han sido archivados para destrozar a adversarios políticos de diferente color. A Podemos, por ejemplo, le ha pasado esto en más de una decena de casos. Ha pasado con los independentistas en Cataluña, con los que puede estar de acuerdo o no, pero también casos y lofer abiertamente. Que se defienda todavía que por preservar determinadas cosas hay que dimitir a la primera que se te abre un proceso, yo sí creo que es un error político. Hombre, no es porque la primera que se te abre un proceso, cuidado, que estamos hablando ya de la sala de apelación que confirma esos indicios y va a mandar al banquillo a este señor. Cómo el fiscal general del Estado ha estado puesto en la diana a partir de que ocurrió una cuestión muy concreta con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es que se le abrió un proceso y bueno, sí, ya estamos lejos y no sé qué. Claro que había una intencionalidad política de desviar la atención completamente de una persona que además se declaró, él mismo confesó que había cometido un delito. Es decir, lo que hemos visto es una intencionalidad política a través de la justicia. Insisto, esto podemos discrepar, pero para mí es una lectura evidente. Eso es lo que hemos visto. Ahora bien, a partir de ahí, lo que vamos a ver hoy y lo que hemos estado hablando todo este tiempo es, creo yo, la muestra más clara también de que en las derechas lo tienen un poco complicado. Yo creo que al Partido Popular no le resulta fácil, por ejemplo, decir que no va a ir y al mismo tiempo ver que va el rey, y tienen que ver cómo engranan una cosa con la otra. Pero también creo que han hecho cuentas y saben y son conscientes de que es parte de su propia estrategia política en este momento de oposición durísima, donde han dicho incluso en algún momento que el gobierno era ilegítimo. O sea, han dicho cada cosa en el Partido Popular, que no me extraña, por tanto, que en esa misma arremetida ahora están utilizando y desplegando todas las herramientas, como había dicho en su día Aznar, diciendo el que pueda hacer, que haga. Y eso es evidente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el Partido Socialista? Que yo creo que esto es lo importante. Yo sí creo que Pedro Sánchez ha aprendido algo. Y eso me alegra muchísimo. Maraña. El presidente creo que ha aprendido una cosa, que es no hay que dejar caer a la primera a quienes tocan la derecha golpista. Y lo está haciendo con el fiscal general del Estado. Y yo creo que llega tardísimo, porque ojalá lo hubiéramos visto tener esa misma actitud con ministros en su gobierno anterior. Pero como te estoy oyendo, Cerdán, le va a resultar curioso Algo ha aprendido, y yo quiero ver ahora si va a mantener eso. Y ojalá no vuelva a pactar el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Ojalá aprenda. Bueno, por centrarme en el asunto de hoy, ¿no? Anoche escuchaba a un portavoz, uno de los vocales del ámbito conservador del Poder Judicial, explicar que el acto de hoy es no solo legal, sino legítimo en los términos de la asistencia y la presencia del fiscal general. Que la cuestión es de oportunidad. Es que, de verdad, centrémonos un poquito en lo que estamos escuchando. Es decir, ¿cómo que ahora vocales de un signo ideológico determinado van a decidir lo que es oportuno o no en términos institucionales, reconociendo que es absolutamente legal, obligatorio y legítimo? ¿Qué más debate hay que hacer? Es decir, en lo que se refiere al acto de hoy, se está produciendo un boicot desde el propio ámbito judicial que contradice lo legal, lo legítimo, y además hace una puesta en entredicho de la presunción de inocencia. A mí me parece gravísimo. Y luego está la parte política, y en eso lo resumo. A mí me parece que Feijóo tiene que aclararse, para empezar. No se puede argumentar recientemente que había que estar en la conferencia de presidentes porque hubo un amago de Ayuso de no ir, de no asistir, y el argumento de Feijóo, es público, era que sería una falta de respeto al rey plantarlo. Bueno, pues resulta que en el acto más importante en el ámbito judicial en este país decide que la falta de respeto al rey es asistir. Plantarlo es lo respetuoso. Enseguida vamos a hablar de este caso, pero yo creo que eso hay que aclararlo, porque si no, el líder de la principal alternativa política, a mi juicio, está actuando como un dirigente antisistema. ¿Y esto qué explicación tiene? Pues la única es que tiene permanentemente un ojo puesto en Vox.
y tiene un ojo puesto en cómo competir con, efectivamente, los gestos permanentes antisistema del líder de Vox. Enseguida vamos a hablar del caso de Feijóo, que como saben hoy no va a asistir a la apertura del año judicial, no porque esté participando en un mitin del Partido Popular de Madrid, como dijo en un principio, sino porque va el fiscal general del Estado. Ya ha cambiado su versión. Pero es que me gustaría preguntar a Joaquín Bosch una cuestión, porque es que aquí parece que la Sala del Supremo es sagrada y ha tomado decisiones tan extravagantes como abrir una causa por terrorismo a Carles Puigdemont, cerrarla y se acabó. Bueno, yo comentaba el otro día en el programa que no me parece positivo que desde el gobierno se critica al Poder Judicial de acuerdo con las pautas institucionales que nos marca el Consejo de Europa. Tampoco me parece positivo que desde el Poder Judicial se ataque al gobierno o al Parlamento, pero creo que a nivel general, desde la ciudadanía, desde el periodismo, desde otros ámbitos, las decisiones judiciales pueden criticarse, por supuesto, también las del Tribunal Supremo, a ser posible con argumentos jurídicos y con respeto, pero el Tribunal Supremo ha adoptado decisiones en ocasiones que han sido bastante discutibles y algunas de ellas muy relevantes han sido revocadas por el Tribunal Constitucional, por poner un ejemplo muy llamativo porque afectaba a un miembro del Congreso de los Diputados que se le acabara retirando el acta a un diputado, Alberto Rodríguez. Pues esto puede afectar al principio de soberanía popular y a la representación política. Es decir, que al Tribunal Supremo se le debe el máximo respeto por las funciones jurisdiccionales que realiza, pero sus decisiones también pueden ser criticadas. Como digo, el Tribunal Constitucional, a veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han considerado que sus resoluciones a veces no eran incorrectas y otras resoluciones, pues efectivamente, también pueden ser valoradas jurídicamente. Bueno, la cuestión es que a las 12 del mediodía, en menos de 3 horas, va a comenzar el acto de la apertura del año judicial, la más polémica, la preside el rey. Y el líder de la oposición efectivamente no va a asistir. Elena, ahora ya ha confirmado que es precisamente por la presencia del fiscal general del Estado por lo que él no va. Sí, además es un plante que genera algunas dudas en el sector más moderado del Partido Popular, que ve ciertos riesgos en dejar solo hoy al rey. Aunque señalan a Sánchez como el responsable del deterioro institucional, lo cierto es que hay debate dentro del partido sobre esa ausencia de Feijóo, que como dices, la causa ya no se esconde. Ayer el líder del PP nos contaba que tomó la decisión y la comunicó al Supremo ya en julio, coincidiendo con el procesamiento del fiscal general del Estado. Dice que es coherente con la lealtad que profesa tanto al rey como al Poder Judicial y que si no va es precisamente para no avalar lo que considera una anomalía, el ataque de Sánchez a los jueces, y que el fiscal general vaya hoy a dar doctrina, dice, ante el Supremo, que le está investigando, algo que considera toda una provocación. Feijóo estará, por tanto, aquí en Arganda del Rey en el acto de inicio del curso político de la Comunidad de Madrid junto con Ayuso. Arranca a las 11:30, acto en el que estará también Martínez Almeida, alcalde de Madrid, otro ausente de la apertura del año judicial porque también estaba invitado. También faltará el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha alegado, lo hacía ya hace días, motivos familiares. Claro, es que en este caso, Pablo, la posición de Feijóo es un poquito oscilante y opaca, correcto, ¿no? Porque primero nos dijo, no, es porque voy a ir a un mitin del Partido Popular de Madrid, que ya resultó extraño. Luego no, es porque va a estar el fiscal general del Estado. Y luego nos enteramos que él ya comunicó a finales de julio al Poder Judicial que no iba a ir. E incluso añadió también otra explicación, que es para no incomodar al rey. Entonces, yo creo que hay como dos partes, ¿no? La primera es, de nuevo, una cosa, y quiero recoger lo que planteaba María, que está vinculada con la idea de que muchas veces las democracias también tienen una constitución no escrita, y es la costumbre. Es decir, es el ánimo que tienen los actores de contribuir a la institucionalidad, y eso puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, no está escrito que el ministro de Justicia esté presente, pero se estableció como una costumbre la democracia naciente, igual que en Canadá, por ejemplo, tiene la costumbre el jefe de la oposición y el del gobierno de, cuando se elige al presidente del Parlamento, llevarlo en volandas entre los dos para demostrar que el poder legislativo tiene soberanía, y lo empujan entre los dos y lo llevan en volandas hasta el asiento que preside la Cámara. Bueno, estas costumbres yo creo que son sanas. Lo que pasa es que, evidentemente, en contextos como los que estamos ahora, se resquebrajan. Una costumbre que se había establecido es que el jefe de la oposición esté presente en este acto. No le está el presidente del gobierno, pero sí el jefe de la oposición. ¿Por qué? Porque es un acto de deferencia respecto a el rol simbólico que juega dentro de nuestra democracia. Núñez Feijóo toma la decisión de no acudir. Y yo creo que esa decisión de no acudir, que es la segunda pata de lo que quería decir, tiene una comunicación complicada.
Y él mismo se da cuenta, porque no termina de dar con la clave sobre cómo plantearlo, porque si dices que es porque tienes un acto de partido, parece un desplante institucional por una cuestión interna. Si lo dices que es por no incomodar al rey, bueno, tú no puedes hablar por el rey y lo cómodo o lo incómodo que él esté, y además yo no sé exactamente en qué tu no presencia deja de generarle incomodidad al rey. Entonces han sacado, digámoslo así, la artillería, que es movilizar al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial para intentar recalcarlo. Ahora dice que es está vinculado con el hecho del fiscal. Bueno, es decir, en realidad él lo que sabe es que está generando una bolladura en términos de perfil institucional a cambio de otra cosa. Y aquí yo sí que estoy de acuerdo con Jesús en que hasta cierto punto él está mirando en cómo colocarse en una posición más dura en todo lo que tiene que ver con la corrupción y la justicia, porque él también anticipa que va a haber un otoño que va a estar muy vinculado con esto, y me atrevería a decir que incluso busca esquivar la foto. Es decir, que él busca esquivar una foto en la que se le ve a él como dando un tamiz de normalidad a esta situación. Y yo creo que eso es lo que explica la decisión. Es verdad que con diferentes vaivenes a lo largo de estas semanas. El líder de la oposición que está invitado, no está obligado a acudir a la apertura del año judicial, ¿eh? Pablo. Sí, se suma, de hecho, le invitan como jefe de la oposición, no como Partido Popular, como formación política. No es verdad que también a esta se unen las ausencias, por ejemplo, de Pedro Rollán, del presidente del Senado, que ha argumentado razones familiares. Se conocía ayer, después de lo desvelado en relación a Alberto Núñez Feijóo, tampoco va Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que también era uno de los habituales, ¿no?, en el Salón de Pasos Perdidos del Alto Tribunal. Yo creo que es indiscutible que estamos ante un punto de inflexión, que el Partido Popular ha dado un salto más en ese choque total con el Ejecutivo Central, con Pedro Sánchez. Me parece bien que 24 horas después hayan esgrimido la realidad, la constatación que era por el fiscal general del Estado y no porque tuviera un acto de partido con Ayuso, al que por cierto también va a ir a Almeida. Y es verdad, lo contaba Elena Crespi, y es cierto que esto ha generado cierta sorpresa en algunos sectores del partido. Sorpresa porque es verdad que es una decisión personalísima de Alberto Núñez Feijóo, muy calculada, muy medida, pero que ha hablado con su entorno más directo. Pero presidentes autonómicos del partido no sabían lo que iba a pasar y lo reconocían en privado. Decían, bueno, pues no lo sabía, quiero decir, me estoy enterando por los medios de comunicación. Y es verdad que aunque en el Partido Popular prácticamente todo el mundo acusa a Pedro Sánchez de dañar la institucionalidad y el deterioro institucional, culpan primero a Sánchez, reconocen que estando ahí la figura del rey don Felipe, bueno, pues que esto tiene, bueno, al menos debate y conversaciones en privado sobre esto se ha producido, ¿no? En línea, insisto, con lo que decía la compañera Elena Crespi. Mi opinión particular, yo también tengo mis dudas, es decir, me cuesta no ver al partido más votado de España, alternativa de gobierno, al jefe de la oposición, no verlo en un acto institucional como la apertura del año judicial. ¿Por qué? Porque creo que es compatible estar allí y luego criticar que el fiscal general está abocado al banquillo de los acusados, ¿no? Y partiendo de la premisa de lo que he dicho antes, y es que creo que García Ortiz no tendría que estar allí, ¿no? Pero a mí también me despierta mis dudas, la verdad. En Moncloa, ¿qué dicen? Dicen que es una falta de institucionalidad la ausencia del líder de la oposición y siguen con el cierre de filas al fiscal general del Estado. María. Hablan de plantón directamente en Moncloa por esa ausencia de Núñez Feijóo y de boicot, pero ojo, porque dicen que le puede salir como un auto boicot, que Feijóo se boicotea a sí mismo, pero también a todos los votantes del Partido Popular, que les hace un boicot por ese falta de respeto institucional, que si alguien quiere ser presidente, que si quiere llegar aquí a la Moncloa, tiene que tener respeto por las altas instituciones del Estado. Por eso dicen fuentes de Moncloa que simplemente Núñez Feijóo, con esa ausencia en este acto, se retrata a sí mismo, y siguen con ese cierre de filas al fiscal general del Estado. Lo decía Pedro Sánchez cuando le preguntaba a Pepa Bueno en esa entrevista en Televisión Española. Siguen respaldando a García Ortiz, simplemente, decía el presidente, porque cree que es inocente. María. Vamos a ver, que Feijóo está en un choque total con Pedro Sánchez es una obviedad. De lo que yo tengo serias dudas, por no decir que estoy radicalmente en contra, es que el señor Feijóo lleve esa guerra partidista a un ámbito, el institucional, del Poder Judicial, que es otro poder del Estado, en el que el partidismo y la polarización política no deberían tener entrada. Yo creo que Feijóo se ha equivocado. Y además hay un planteamiento desde el punto de vista racional incoherente, porque él dice, no, es que yo no voy a
con mi presencia avalar la anormalidad de que haya un fiscal general acusado allí. Bueno, pero es que la anormalidad Feijóo está contribuyendo a esa normalidad desde el punto y hora en el que todos los líderes de la oposición han ido siempre, indiscutiblemente, a ese acto. Y han ido a ese acto por una cuestión no ya solo de institucionalidad, que sería suficiente, sino también porque es el único momento en el que el líder de la oposición puede tener contacto con las cúpulas del Ministerio Fiscal y del Tribunal Supremo. Y eso que Feijóo ha hecho con normalidad, no hay fotos de eso, quiero decir, ese encuentro con los fiscales de sala y con los magistrados del Supremo se celebra en un salón en el que no se permite acceso a cámara, pero sí es un buen momento para testar las opiniones de unos y de otros y en todo caso para hacer institucionalidad, que es algo que le hace muchísima falta a este país. Yo creo que no solamente es un error, sino que os puedo decir que los propios magistrados del Tribunal Supremo de una y otra ala, de una y otra sensibilidad, no han entendido la posición de Feijóo. Y te dicen es que este señor debería estar aquí, porque es mucho más que el presidente del PP, es el líder de la oposición. Y la verdad es que yo lamento que el señor Feijóo esté contribuyendo a esa normalidad que denuncia con una ausencia que me parece que no está justificada. Mira, María, estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que has dicho, pero necesito decir una cosa porque si no reviento aquí en vivo. Es que, a ver, creer que el señor Alberto Núñez Feijóo o el líder de una oposición, como ha sido siempre además en el caso del bipartidismo español, el único espacio que tiene para acercarse y tender puentes con los principales rostros o gente con poder en la magistratura, es de, yo creo, ingenuidad nivel Dios. O sea, sabemos que tienen muchísimas otras vías de encuentro y la evidencia... Con las cúpulas juntas del Ministerio Fiscal juntas es otra cosa, y del Tribunal María. Supremo Juntas nunca. es otra cosa, pero también te digo que tampoco... escuchar lo que yo he dicho, no lo que tú crees que yo he dicho. Juntas es otra cosa, pero lo que estoy diciendo es que creer que es el único espacio donde pueden sondear cómo está la situación, como dice, como palpar un poco los sentidos comunes de las altas magistraturas, me parece que eso es, hombre, a esas alturas, es el único acto en el que se hace eso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es la cosa. Institucionalmente es una cosa. Que lo sea de verdad es otra cosa. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es, yo sí creo que en el Partido Popular tienen un problema. ¿Por qué? Empezaba la semana con el presidente Pedro Sánchez diciendo lo que yo creo que es una verdad, llega tarde, pero por fin llegó. Bienvenido, señor Pedro Sánchez. Dice, en España hay jueces que hacen política. Y el Partido Popular se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo puede decir algo así el presidente? ¿Cómo se le ocurre? Hay que defender a nuestros jueces, hay que defender al Poder Judicial. Es el mejor Poder Judicial que tenemos, la mejor justicia que existe en Europa y en el mundo. Y luego, en la apertura del año judicial, no va. No voy a avalar, no me voy a estar en esa foto, no puedo avalar ese Poder Judicial. Pues que se decidan, o que en todo caso elijan decir una cosa una semana y otra semana cambiar el discurso, porque que en la misma semana digan ambas cosas, yo no sé cómo se come. La cuestión es que el nuevo curso viene cargado de procesos judiciales. Dirán ustedes, bueno, lo que nos faltaba. Sí, algunos son recientes, otros se van a resolver después de muchos años en marcha. Y son además casos que por a quién afectan van a marcar el transcurso de la temporada política. En el nuevo curso político todos mirarán de reojo a los tribunales. Atención a lo que viene, causas y macrocausas que tienen que ver con el Partido Popular y con el gobierno, con el entorno más cercano del presidente. Lo puede decir mi hermano y mi mujer. Caso Begoña Gómez. La semana que viene la mujer de Sánchez está citada otra vez a declarar ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación. No voy a declarar. Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia. El hermano del presidente está a la espera de conocer cuándo se celebrará su juicio. Se le imputan los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por sus contratos laborales. Como es hacer una ópera. También en el horizonte el caso Koldo, con Santos Cerdán, hombre de la máxima confianza de Sánchez, en prisión preventiva. En tiempos difíciles. Y el también defenestrado José Luis Ábalos. No tengo a nadie. Ni siquiera puede salir del país. Se investiga si participó en el amaño de contratos de obras públicas. Vamos ahora con el PP. El eterno caso Gürtel suma y sigue desde que se abrieron diligencias en 2007. Esto no es una trama del PP. Tiene condenas firmes, algunos implicados están en prisión y el último juicio se celebrará en noviembre. Sobornos y financiación irregular que tumbaron al anterior gobierno del Partido Popular, por cierto, del que formaba parte también Cristóbal Montoro, ahora con su propia causa. Una acusación sin nada, ¿no? Porque pasaba por allí. Se le investiga por favores a empresas y por recibir pagos millonarios a través de su propio bufete. El caso Kitchen encara también juicio en primavera de 2026. En la causa, otro ministro de Rajoy, Fernández Díaz, acusado en una trama parapolicial que espiaba al extesorero Luis Bárcenas. Honradamente no tengo nada que ocultar.
En la Comunidad de Madrid, 2 paradas. Una, los amaños de contratos de la Púnica, y otra, la causa del novio de Ayuso, que quiere evitar a toda costa una condena por defraudar, presuntamente, más de 350.000 euros a Hacienda. Para intentar destruir a una rival política a través de su novio. Algo huele a podrido en la Puerta del Sol. Causas y macrocausas que marcarán el tono y el curso político con una consecuencia directa. La corrupción es, de nuevo, uno de los principales problemas para los españoles. La cuestión, Joaquín, es que por quién afectan estos procesos judiciales indican que van a volver a caldear el ambiente político, ¿no? Efectivamente, Silvia, y visto lo visto, estando absolutamente de acuerdo en que es positivo un pacto de Estado contra el cambio climático, no significa que es el único tema en el que debería haber pactos de Estado. Creo que en lugar de los principales partidos lanzarse descalificaciones mutuas, más valdría que, a la vista de lo que estamos viendo, de todo lo que ha pasado en los últimos años en este país desde hace mucho tiempo, que las grandes fuerzas políticas pactaran unas medidas de crecimiento institucional que no hicieran que la corrupción esté continuamente en las portadas de los medios y también en los principales tribunales del país. ¿Posibilidades de que eso sea del todo imposible? Posibilidades de que sea imposible, totalmente posible, es decir, es totalmente seguro que no va a ocurrir ese pacto. No tengo ningún tipo de duda, porque además, cuando nos hemos acercado a cuál es el tipo de reformas institucionales que hay que hacer para prevenir la corrupción, este manual lo tenemos escrito ya desde hace muchos años. Es decir, acordaos que en realidad el auge de los nuevos partidos hace una década está muy vinculado con la crisis económica y también política asociada a casos de corrupción. Y sabemos lo que hay que hacer, es decir, sabemos que tenemos que conseguir que nuestras administraciones tengan más controles horizontales, sabemos que tenemos que mejorar los mecanismos de transparencia, sabemos que tenemos que revisar los procedimientos de contratación pública, es decir, hasta cierto punto dar más autonomías, por ejemplo, algo se ha hecho en términos de protección de los denunciantes. Estas son unas recomendaciones que el grupo de expertos de lucha contra la corrupción, el GRECO, que trabaja para el Consejo de Europa, nos lleva haciendo informes anuales en los cuales dice una y otra vez que España no está haciendo los deberes. Y eso toca muchas aristas diferentes y el paquete institucional lo tenemos. Lo que pasa es que no va a haber un acuerdo porque en el fondo lo que vamos a ver asociado a estos casos de corrupción yo creo que son 2 cosas. Primero, una agenda política totalmente secuestrada por estas cuestiones, por lo tanto vamos a dejar de hablar de muchísimos otros temas que yo creo que son relevantes para el país porque vamos a tener horas y horas de discusión a propósito de causas judiciales. Y segundo, la activación del mecanismo clásico por el que los partidos tratan de exonerar su responsabilidad, que es apelar al cinismo político. Es decir, los dos tenemos corrupción, pero en el fondo tú sabes que la tuya es más grave que la mía no lo es, esperando que así el votante, en este contexto polarizado, indulte las faltas propias y castigue. Y luego porque hay algo muy relevante a lo que ninguno de los grandes partidos está dispuesto a renunciar, y es a utilizar políticamente los casos concretos judiciales. Y aquí se produce una tremenda incoherencia. Sería tan sencillo como reformar la ley para decir los partidos políticos no pueden personarse como acción popular en las causas judiciales. Y esto, que es un desideratum que proclaman con mucho énfasis tanto el PP como el PSOE, a la hora de la verdad no lo hacen y hacen exactamente lo contrario, personarse en la causa que afecta al oponente político para sacar rédito partidista de ello. Y esta, en mi opinión, es una de las circunstancias que explican por qué se produce este ambiente de emponzoñamiento de la vida social y ciudadana, política y esta polarización instrumentalizando la justicia para que después se diga, es que los jueces hacen política. Bueno, pues claro, los partidos hacen política en los tribunales y los jueces hacen su trabajo, unos bien, otros mal y otros regular. Y por eso estamos aquí para contarlo y opinar de ello, por supuesto.